Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar. Bueno, y al final sí hubo paro o no hubo paro. La verdad, no sabría decirle, profesor. Bueno, ya nos irán informando. Pero hasta el momento, pues no hay un comunicado oficial ni de la institución. Pero, pues para evitar darnos la vuelta en vano, quedarnos atorados allá afuera, vamos a darle por acá. Listo, entonces, ya cuando haya un comunicado especial y que realmente se declare la suspensión de clases, bueno, eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero por ahora no hay nada realmente oficial, entonces vamos a continuar nosotros. Entonces, ¿cómo es el asunto aquí de lo que estábamos viendo? Estábamos con la parte de daño. Permítanme. Entonces estábamos viendo los métodos para determinar el daño. ¿Sí? Ahora bien, uno de ellos era es el método de Horner, que ya les había platicado. ¿Y qué es lo que necesitamos para realizar este método? Este es un método que se realiza a partir de la prueba de presión, de una prueba de incremento. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta estos valores, estos datos que están aquí. Dice así, la tabla siguiente muestra los datos de una prueba de incremento de presión con un radio de drene de 2640 pies. ¿Okay? Lo dice, antes del cierre del pozo, este produjo 4.900 barriles por día por 310 horas. Es decir, ¿cuál es el tiempo de producción? Pues esas 310 horas. Ok, y luego ya nos da los datos, ¿no? Nos da el RW, que es el radio del pozo, la compresibilidad total, que es de 22.6 por 10 a la menos 6, el gasto de aceite de 4.900, el espesor de 482, la PWF. Esto es importante que lo tomemos, porque dice PWF cuando el delta T es igual a 0. ¿A qué se refiere eso? Es decir, yo vengo produciendo mi pozo y vengo así. Entonces, acuérdense que tenemos PWF y está produciendo, ¿no? Y de pronto aquí lo cierro. En esta parte. Este es tiempo. Y en ese cierre, entonces, esta cosa se hace así. Y se incrementa la presión, ¿no? El tiempo de cierre, es decir, o el delta T igual a 0, sería este punto de aquí del cierre, en donde yo llegué y cerré la válvula de ahí del árbol, y ese es el tiempo 0. Es decir, esos son los 2.761 libras por pulgada cuadrada. La viscosidad es de 0.20 centipoas. Esta es la porosidad, 0.09. El factor de volumen es de 1.55 barriles a condiciones de yacimiento sobre barriles a condiciones estándar.
El diámetro de la TR son 6.236 sobre 12 pies, es decir, esta conversión, este 12, recuerden que es a pulgadas. Entonces tendríamos que, si dijéramos, esto está convertido a pies, entonces serían 6.236 pulgadas. Para convertir a pies, pues lo estamos dividiendo sobre 12, ¿no? Y el tiempo de producción, 310 horas. ¿Ok? Y acá, de este lado, tenemos la tabla que se registró con el sensor de presión. Entonces acá es sensor de presión que yo introduje al pozo y con ese empecé a adquirir los datos. Es decir que al tiempo de cierre de punto 1, un delta T de 1 me dio 3057. Cuando pasaron punto 21 horas me dio 3153. Cuando pasaron punto 31 horas me dio 3234, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver esta cosa. Graficar el tiempo de cierre de la presión de fondo fluyendo contra el tiempo de Horner. Entonces lo que necesitamos calcular es el tiempo de Horner. ¿Y cuál es el tiempo de Horner? TP, que son 310 horas, más el delta T, pero aquí ya la tabla me está dando delta T, entonces solamente tendría que sumarlo directamente. Y dice en una escala semilogarítmica. ¿Ok? Dice, si una escala semilogarítmica normal es usada, entonces se deberá incrementar de izquierda a derecha. El tiempo incrementará de derecha a izquierda y si una escala semilogarítmica es usada, si una escala semilogarítmica de forma inversa es usada, el tiempo incrementará de izquierda a derecha, es decir, de manera inversa. Y ahorita les voy a mostrar cómo es esto. Y luego identificar los datos que exhiben el IRF, es decir, el flujo radial actuando infinito, como ya lo habíamos visto en el salón de clase. Y luego dice dibujar una línea recta a través de los datos seleccionados y encontrar la pendiente M. Leer el tiempo a 1 hora de la línea recta o su extrapolación hasta el tiempo correspondiente de Horner en el tiempo delta T que corresponda, ¿no? Para 1 hora. ¿Ok? Entonces vamos a darle. Entonces primero tenemos que sacar el tiempo de Horner. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues es TP más delta T sobre delta T. ¿Ok? Y nos va a dar así. Entonces si quieren sacar el primero, dice aquí 3101. Pero entonces, ¿cómo sacaríamos el primero? Es decir, sería TP más delta T entre delta T, ¿no? Entonces, a ver si quieren sacar al menos estos dos, tres. Vamos a sacar estos tres. Y esto sería tiempo de Horner. Calculen el primero, por favor. Con este punto 0,1. Es decir, TP más punto 0,1 entre punto 0,1. ¿Cuánto les da? ¿Alguien lo está haciendo? Es uno, ¿no? No, es 310 más punto 0,1 entre punto 0,1. Entre punto 1, perdón. 310 más punto 1 entre punto 1.
Me da 310. Sí, es 310 por 0.1 entre 0.1. Ajá, más, es 310 más punto 1 Ah, entre punto 1. me da 3101. 3101. Ok, ese es para el primero. Y para el segundo, por favor, que es 310 más punto 21 entre punto 21. $1477.19. Ok, perfecto, gracias, Diego. 1477, ¿no? Me dijiste. Ok. Entonces vamos a ver la tabla. Y aquí está, ¿no? Me está dando estos valores. Así se calcula. No, será para verlo, ¿no? Ok, y entonces, ¿cuál sería el tiempo de Horner a una hora? Lo apropiado sería interpolar entre estos valores, es decir, 0.94 y 1.05, y el 3266 y el 3267. La variación no es mucha si observan esta variación de presión. Entonces vamos a hacerlo sin esa como tal. Lo podemos sacar directamente. Y esto está, aquí estaríamos considerando el tiempo de Horner a una hora, ¿sí? Es decir, cuando delta T sea una hora, la PW o la PWF o la PW del cierre o la presión de incremento sería, pues estaría entre 3266, 3267, ¿no? Vamos a ponerle 3266.5. Y luego el tiempo de Horner, pues estaría entre estos dos valores, 330 y 296, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Esto es lo que decía el procedimiento. Si tú graficas en el orden inverso, es decir, si tú graficas de 1.0, 10, 100, 1000, observen cómo el incremento va para acá, esta curva se tiene que ir hacia arriba. Si yo graficara al revés, es decir, si el 1.0, o sea, si esto fuera así, y la escala semilogarítmica fuera en orden creciente de izquierda a derecha, y acá iría la PWF, digo la PW, entonces el incremento sería al revés, ¿no? Sería así. Ok, nada más es eso, es meramente escala. Formato, este tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? Y listo, entonces ya dice, ¿sabes qué? Ya graficaste tus datos leídos, y acá abajo está el tiempo de Horner, es decir, en el eje de las X está el tiempo de Horner. Acá. ¿Vale? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Ahora traza una línea recta en el flujo radial actuando infinito. ¿Y en dónde empieza ese flujo radial actuando infinito? Pues empieza en esta zona, en la zona en donde se estabilizan los datos de presión. Pero aquí es importante identificar en dónde empieza ese punto, porque aquí está muy claro en esta gráfica, ¿no? O sea, no hay mucho problema. O sea, si yo llego y trazo una línea recta, no va a haber mucho problema. Es la línea recta que me está pidiendo, ¿sí? ¿Qué más dice este método? Dice, identifique el flujo radial actuando infinito. Ya lo identificamos. Y luego dice, dibuja una línea recta a través de los puntos seleccionados y encuentre la pendiente. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente? Tenemos que sacar los datos que hay por cada ciclo. Es decir, esto es un ciclo. Si yo tomara de 10 a 1, sería otro ciclo, es decir, aquí sería un ciclo también. Entonces, eso se llama ciclo, ¿no? Es decir, es un ciclo de 10 a 100, es otro ciclo de 10 a, perdón, de 1 a 100, de 1 a 10, de 10 a 100 es otro ciclo, de 100 a 1000 es otro ciclo, etcétera, ¿ok? Y entonces dice, identifique la pendiente. ¿Cómo hago eso? Recuerden que la pendiente es
X, que Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero X2 menos X1 pues es un ciclo, entonces acá va a llevar 1, ¿sí? Porque es un ciclo. Y entonces los valores de Y2 menos Y1, entonces vamos a tener que sacarlos de aquí. ¿Y cuál es el ciclo que vamos a tomar? Pues yo tomaría el de 10 a 100, es decir, estos dos. Este ciclo. ¿Por qué? Porque es el ciclo completo, ¿no? O sea, los datos están leídos desde, o sea, abarcan todo el ciclo y está en flujo radial. Entonces vamos a leer los datos del ciclo completo. Y más o menos tenemos 3320 menos 3280. ¿Cuánto nos da la pendiente? Son 60, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos da el ejercicio. Y ahora el tiempo de Horner a una hora ya lo tenemos, son 330.8. La pendiente es de 40, ¿no? 320. Ah, sí es cierto, perdón, estoy leyendo mal. Tienes toda la razón. Cierto. Un lapsus brutus. Muchas gracias. Y luego, vamos a ver. Para el ejercicio lo que hace es igual, ¿no? Sacar los datos de la pendiente, también tomo los mismos datos, da 40 libras, ¿no? 40 libras por ciclo. Entonces tenemos los datos ya leídos de la pendiente, tenemos ya la lectura del tiempo de Horner a una hora. ¿Y ahora qué sigue? Pues ya meramente hacer la sustitución en el modelo que ya habíamos obtenido, que viene a partir de la solución línea fuente. Vamos a borrar esto. Y entonces meramente sustituir aquí los datos ya de esta pendiente. Vamos a ver de dónde sale esto. Sale de este punto. ¿Ok? Luego te dice calcule la permeabilidad para la pendiente M, es decir, 40 ya que ya leímos. Entonces son 162.6, que es el factor de conversión que ya les había dicho, el gasto que ya lo tenemos, el factor de volumen, tenemos la viscosidad, tenemos la pendiente, que es la que calculamos a partir de los datos de la prueba de presión, y tenemos el espesor. ¿Sí? La pendiente en valor absoluto, lo colocamos, y eso nos va a dar una permeabilidad. Y listo, nos dio una permeabilidad de 12.8 milidarcis. Ahora, es importante aquí ver, y esa permeabilidad que va, pues esa sería la permeabilidad absoluta. Pero aquí el punto también es identificar el daño, porque al final lo que queremos de la prueba pues es el daño, ¿no? Y esa permeabilidad queremos ver si está afectada por ese daño, si sí hay un daño o si no hay un daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Dice, calcule, en el número 6, calcule el factor de daño de la pendiente a la presión de fondo fluyendo al momento del cierre, es decir, cuando delta T es igual a 0 y cuando la presión sea 1 hora. Es decir, daño es igual a 1.151 a la presión a 1 hora y la presión de fondo fluyendo al tiempo de cierre entre la permeabilidad, perdón, entre la pendiente y luego ya el logaritmo base 10 de la permeabilidad que ya calculamos, phi mu ct rw al cuadrado más 3.23. Entonces, haciendo esa sustitución,